Buenos días, profesor. Voy a responder las preguntas número 5 y 3 del taller de embriología. La pregunta número 5 dice, ¿qué se conoce como estadios de Carnegie? ¿Por qué son importantes en embriología en la comprensión del periodo embriológico morfogénico? Los estadios de Carnegie son una serie de etapas usadas en embriología para describir el desarrollo temprano de un embrión humano. Se dividen en 23 fases que van desde la fertilización hasta el final de la octava semana. Cada estadio representa un conjunto de cambios específicos que ocurren en el embrión, no tanto por el tiempo, sino por las características de desarrollo observadas, por ejemplo el tamaño, la forma y la aparición de ciertos órganos y estructuras. También son importantes porque nos ayudan a entender el proceso de formación y organización del embrión llamado periodo embriológico morfogénico. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta número 5. Bueno, ahora es turno de responder la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se conoce como ecografía obstétrica? ¿Por qué es importante para su formación como enfermero entender este tipo de herramienta en el desarrollo embriológico de un ser humano? Ok, la ecografía obstétrica es una técnica de imagen que se utiliza de ondas ultrasonido para crear imágenes del feto dentro del útero. Durante el embarazo, la ecografía permite observar, monitorear el desarrollo del bebé en tiempo real, proporcionando detalles importantes sobre su crecimiento, posición, movimientos y salud en general. Es importante para la formación como enfermera o enfermero comprender el uso de la ecografía obstétrica, ya que esta herramienta es esencial en el seguimiento del desarrollo embriológico y fetal. Entender cómo interpretar los resultados de una ecografía permite al personal de salud detectar anomalías, evaluar el crecimiento adecuado del feto y colaborar con la preparación para el nacimiento. Además, el conocimiento sobre la ecografía obstétrica ayuda en la comunicación con los padres, proporcionándoles información sobre el desarrollo de su bebé y resolviendo sus dudas o inquietudes. ¿Por qué son importantes las capas somática y esplácnica? Bueno, pensemos que la capa somática es como una pared que rodea el cuerpo para protegerlo y en la capa esplácnica es como un envoltorio suave que rodea los órganos como es el corazón y el estómago. Estas capas ayudan a crear espacios seguros para que los órganos se acomoden y funcionen bien en el cuerpo del bebé. ¿Qué es la cresta neural y por qué es importante? Imagina que en el cuerpo del bebé que está en crecimiento hay unos superhéroes llamados células de la cresta neural. Estos superhéroes viajan a distintas partes del cuerpo para construir cosas importantes como son los nervios que sirven para sentir, la piel y partes de la cara. Para poder hacer esto, estas células tienen que cambiar de forma y moverse muy rápido, como si tuvieran super velocidad. Esto sucede gracias a unas señales que les dicen cómo hacerlo. En la formación de la gástrula se forman tres capas principales. La primera es el ectodermo, que es donde se origina estructuras como el sistema nervioso, encéfalo, médula espinal, epidermis y gránulas de la piel. Tenemos la segunda capa, que es el mesodermo, que es donde se desarrollan los sistemas cardiovasculares y musculoesqueléticos, renal y reproductivo, además del tejido conectivo. Por último, tenemos la última capa, que es el endodermo, que es el lugar donde da el origen de los órganos, el sistema digestivo y respiratorio, como el hígado, el páncreas, los pulmones, entre otros. Debemos de tener en cuenta que la formación de estas capas se da mediante el proceso de la gastrulación, en el cual de las células epigástricas migran a través de la línea primitiva y forman tres capas que forman las capas. La placa neural se origina a partir del neuroectodermo, una porción especializada del ectodermo, que tiene la capacidad de diferenciarse en la estructura del sistema nervioso a medida que la placa neural se pliega y forma los pliegues neurales.
El proceso de neuralización de inicio a la formación del túbulo neural, que es el precursor del sistema nervioso central, incluyendo el encéfalo y la médula espinal. En este contexto, el neuroectodermo no es solo la capa de la célula de la que deriva la placa neural, sino también el tejido fundamental para la formación de todas las estructuras neurales. Por lo tanto, la relación entre la placa neural y el neuroectodermo es directa. El neuroectodermo da lugar a la placa neural, que posteriormente se pliega para formar el túbulo neural. Bueno, la primera pregunta ¿es un criterio para determinar la edad del concepto durante la etapa embrionaria? La respuesta correcta es la B, el número de somitas. Porque durante la etapa embrionaria uno de los criterios principales para determinar la edad es el conteo de somitas, ya que estos bloques de mesodermo se desarrollan en secuencia durante un periodo específico. Las somitas comienzan a formarse a partir de la tercera semana. Entonces, ¿por qué las otras opciones no son válidas? La A, la longitud del pie. La longitud del pie no es útil para adaptar la edad durante la etapa embrionaria, ya que las extremidades aún no están bien formadas. C, la presencia de la copa óptica. La copa óptica aparece un poco más tarde y no permite una medición precisa del desarrollo en la etapa inicial. D, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es variable y no es un criterio fiable para la edad del embrión. La siguiente pregunta. ¿Los primeros somitas aparecen en la respuesta correcta es la B, la tercera semana. Los primeros somitas se forman hacia el final de la tercera semana del desarrollo embrionario y siguen desarrollándose a lo largo de la cuarta semana. Entonces, ¿por qué las otras opciones no son válidas? A, segunda semana. Durante la segunda semana, el embrión está en un estado más primitivo y no se forman somitas aún. C, la cuarta semana. Aunque continúan desarrollándose en la cuarta semana, los primeros somitas ya han aparecido al final de la tercera semana, entonces por eso es correcta la B. D, quinta semana. Para la quinta semana los somitas ya están bien formados, entonces esa no sería la opción.